Hola camaleónicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo capítulo. El día de hoy estamos con Miguel Gómez. Él es, un amigo de la vida para empezar. No tengo otra manera de explicarlo. Nos conocimos hace ya un poco más de un año. Sí. Sí, en un evento nos mantenimos en contacto. En verdad que vi sus charlas, su forma de comunicar, sus secciones también en Telemundo. O sea, él en verdad que es no solamente un actor, también es un experto en hablar de estos temas de comunicación que hoy en día son tan necesarios, sobre todo por cómo se está moviendo el mundo, cómo nos estamos relacionando, y que aprender un poco de tips, un poco de tener estos conocimientos que también llevan un proceso de años de estudios, como, tú bien sabrás, son parte del aprendizaje que deberíamos tener todos de nuestras herramientas del día a día. Así que bienvenido al podcast. Gracias. En verdad que es lindo tenerte el día de hoy, poder compartir, y gracias por darnos tu tiempo porque también sé que estás a full. Bueno, pero el fin justifica los medios. Sí. Y el fin siempre debe ser enseñar. Exacto, es lindo transmitir conocimiento, pero también porque a uno le nace transmitir conocimiento. Y eso fue un tema que desde que nos conocimos conectamos, porque me acuerdo que me daba tips, ¿no? De cómo se mueve un poco la industria, una recién llegadita por acá por los Miami, Floridas. Entonces siempre es bueno conectar con gente que te pueda dar esa ayudadita, como decimos en Perú. Sí. Pues bueno, para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes, compartir contigo y tener pues este calor tan rico aquí en este estudio y en esta comunidad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por enseñar. Yo diría que empecemos un poco también para que la gente te conozca por tu historia, porque tú vienes de Venezuela. Sí, soy venezolano. Llevas ya un tiempo acá. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? Porque también algo interesante es cómo nos relacionamos en Latinoamérica y cómo nos relacionamos acá, que es un poco distinto. Sí. Bueno, efectivamente soy venezolano. Tengo 9 años en este país. He estado en otros lugares, pero aquí en Miami 8 años específicamente. Soy periodista, estudié actuación profesional como una carrera paralela, como un hobby. Tenía esa vida underground para sentirme bien, para romper esa forma, esa estructura que tenía, porque todos tenemos una personalidad y esa personalidad pues es una esencia, es una marca, es esa forma que tenemos a través de la vida de cómo presentarnos. En mi caso, la actuación, los estudios de actuación me llevaron a ser más flexible, más dúctil, más, tú sabes, esta manera de entender la vida de otra forma y poder jugar a ser otras personas, a tener otros diálogos, a tener otras nacionalidades, a tener otras personalidades. Y eso automáticamente hace que tú pues empieces a flexibilizarte, empieces a entender más quién eres. A mí me ayudó muchísimo me ayudó a estudiar actuación. Y es algo que recomiendo siempre. Usted puede ser o puede tener la carrera profesional que usted quiera. Usted puede ser un médico, usted puede ser un doctor en cualquier área, usted puede ser un abogado, puede tener una vida profesional de un tipo. Pero acérquese a la actuación, acérquese a las artes, acérquese a la música, acérquese a esto que te permite crecer de otra forma. Acérquese a la comunicación. Es que justo hay un tema acá clave. Para muchas personas la comunicación simplemente llega a esto. Uh-huh. Pero hay todo un análisis detrás de qué es la comunicación. O sea, qué es esa comunicación que nos permite conectar, llegar a analizar, llegar a interpretar, que quizás hoy en día por la misma premura, siempre lo digo, la misma premura de las redes sociales y todo, ¿no? Como que, o el mundo en sí, vamos en automático, no estamos realmente captando la información. En este momento histórico que atravesamos, en este momento exacto, con tanta influencia de medios inmediatos, de consumo rápido, de espacios cortos para dejar un mensaje, la comunicación interpersonal se ha hecho un poco más difícil. Sí. Hablamos a una cámara, hablamos a un teléfono, pero no hablamos con alguien. Nos hace falta ese no perder. No quiero decir que nos hace falta porque
no hemos llegado al nivel de comprender que simplemente son herramientas de comunicación, pero que nuestra comunicación no depende de esa herramienta. Nuestra comunicación depende de nuestra formación, de nuestra intención y de nuestra manera de relacionarnos. Por eso podemos tener una conversación entre amigos, divertirnos, reírnos y pasarla bien. Sí. Totalmente diferente a tener una conversación con alguien a través de un teléfono. Y eso que, o sea, también hay que ser sinceros, nosotros nos hemos visto un par de veces, pero el hecho de que queramos comunicarnos sí. de verdad, el hecho que queramos transmitir algo, compartir algo con la audiencia, hace que nos demos el espacio, nos demos el tiempo, nos reconozcamos en ello y podamos transmitirlo. Porque si no también sería como que, hola Miguel, ok, gracias, emoji, chao. Bueno, el ejemplo que siempre cito es la llamada telefónica. Haces una llamada telefónica, aló, sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tú, mira, te estoy llamando por esto y esto y esto, ok, perfecto. No sabemos, y fíjate qué curioso, piénsenlo, no sabemos terminar una llamada telefónica. Sabemos empezarla porque tenemos un objetivo. Hola, Daniela, te estoy llamando porque no sé, porque en el programa hablaremos de esto. Ok, perfecto, ok, bueno, mira, quedamos así, sí, ok. Bueno, ok, estamos hablando, chao, bla. Y siempre es muy apresurado ese cierre. Eso demuestra mi teoría de no sabemos cerrar una llamada telefónica porque la llamada telefónica nos tiene separados, no nos está uniendo, nos está separando y queremos romper ese vínculo aún estando separados. Queremos terminarlo lo más rápido posible. Haces una llamada con ganas de terminarla y pasar pronto, a la siguiente. Y pasar a la siguiente o hacer cualquier otra cosa. Por eso es tan difícil sentarse con alguien a tomarse un café. También. Por eso es tan difícil sentarse con alguien a tomarse, no sé, un jugo, un batido, una cerveza, un whisky, lo que tú quieras. Pero compartir, dialogar, tienes un ritmo, hablar tiene un ritmo, comunicarse tiene un ritmo. Por más que la gente diga, no, es que a través, yo te enseño por Zoom, no sé, de manera virtual cualquier cosa. ¿Cómo enseñas a alguien a manejar bicicleta de manera virtual? ¿Cómo enseñas a alguien a nadar de manera virtual? Porque ahora todas las disciplinas y profesiones las puedes dar de manera virtual. Sí, a mí como blogger me ofrecieron una visita a una nueva tienda con inteligencia artificial en máquinas de gimnasio, en la que pagaba supuestamente por instructores elite un fee como si fueses al gimnasio, pero con precios de acá, ni siquiera precios de Perú. Y efectivamente, o sea, supuestamente estos entrenadores te iban a entrenar, que era como un programa prepagado, como pagar una suscripción a Netflix, pero que supuestamente si tú seguías el curso, estos profesionales te iban a enseñar en cómo hacer eso, ¿no? Pero era interesante la propuesta, pero también para uno, que quizás aunque yo sea muy de social media, que es mi profesión, publicidad digital, no sé, o sea, yo siento que, por ejemplo, y siempre lo he dicho, yo me saturaba tanto con mis clientes en publicidad digital que nada más de mi vida quería verlo con digital. O sea, lo demás necesitaba tacto, necesitaba roce, necesitaba conversar, tener a la persona ahí. Y más bien, mientras yo me iba por ese lado, o sea, ¿no? Me desvirtuaba, siento que la gente cada vez se ha metido más a la ola de lo virtual. Sí, porque volvemos al principio, lo inmediato y desechable. Es lo que en este momento y desde hace un tiempo está funcionando. Si no es inmediato o desechable, no nos interesa. Porque ¿cuánto tiempo tengo que invertir? Les digo, mira, quiero desarrollar dos cosas. Una, mi vida como periodista y mi vida dando clases como profesor en la universidad durante muchos años me hizo estudiar a nivel superior educación superior, quiero decir, porque tú necesitas tener metodologías, estrategias, tú necesitas cumplir una serie de parámetros para poder enseñar, más allá de una vocación. Por supuesto, cuando tienes una carrera de periodismo y estás enseñando tu carrera, pues funciona. Eso me llevó a dar oratoria, a dar comunicación, porque me gustaba y porque dije, las personas tienen que aprender a comunicarse y es parte del pensum de comunicación social. Un periodista debe comunicarse de una forma diferente, efectiva, concisa, debe tener una estructura académica. Estudio
actuación en el grupo Actoral 80 con mi profesor querido de toda la vida, Héctor Manrique. Y eso hace que me preocupe por ser un buen actor. Un actor que deba instruirse, que deba formarse, que no es un curso, y no con esto hablo mal de los cursos o de los cursillos o de las personas que a través de una pantalla te enseñan cosas. No, hablo de que para el nivel de efectividad que tú quieres, de profundidad que tú deberías querer, aspirar, porque se supone que quieres ser un profesional, pues tú necesitas tener esto, química. Debes tener encuentros, debes tener una relación personal que solo te la da estar en el sitio. In situ es donde tú aprendes. Después, perfecto, después podemos hacer todo lo que tú quieras. Pero esto no es una pastilla. La profesionalización no es una pastilla. No te tomas una pastilla y ya eres profesional. Justamente siento un poco eso, ya que mencionas la palabra pastilla. Hay un gran efecto placebo en la idea de la comunicación en general, en cómo la gente se relaciona en general. Desde, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artistas, ¿no? Ya me dio un like, no sé, un artista de Hollywood, somos amigos. No, que eso, por ejemplo, quien es muy así es mi mamá. Ajá. Que hace un comentario en el Instagram de un artista, el artista le pone like supuestamente, y mi mamá, ¡ay, qué lindo! Mira, quizás fue el community manager, o sea, quizás fue su abuelita quien maneja las redes sociales del pata, pero yo sé que es esa emoción del público, pero eso no es una relación, o sea, quizás es un primer contacto, cercanía digital con el público, pero igual no es que pase de pronto por la calle, te lo encuentres y de pronto, oye, ¿cómo estás, amigo? Eso es un tema muy diferente. Y por ejemplo, en este año, como te digo, en que a mí me ha tocado hacer entrevistas tanto para un poco mercado latino como un mercado americano, por justamente el tema del Arcade, que por cierto estamos en Flins Studios, que es muy interesante el hecho de cuando voy a estos eventos que te comenté de convenciones, que yo voy a relacionarme y relacionarme de verdad. Si se da la entrevista, bien, si no se puede dar, lo respeto, pero no siento que voy con esa idea de fan estrella. Uh-huh. Que pasa mucho en el mundo, porque siento que cuando uno ya está en ese tema de intocable, ¿me entiendes? De que pierdes mucho la posibilidad de crear un relacionamiento, a veces justamente con lo que hablábamos antes, las jerarquías. Uh-huh. Las jerarquías que hoy día se mantienen no porque existan monarquías o principados en el mundo, sino porque la gente crea jerarquías en su cabeza que no van por tanto respeto que uno le pueda tener a un jefe en el trabajo o a un líder en el trabajo, ¿no? Por rangos que sí existen, etcétera, sino por algo que en realidad ellos están poniendo una valla, inclusive en la parte comunicacional. Entonces tú, por ejemplo, como profesional en ello, ¿cómo le ayudarías a una persona, a un joven o una persona tímida? Digo joven porque generalmente los jóvenes no tienen la experiencia de lidiar con altos cargos, o a una persona que ya llegó quizás a un cargo medio o alto y que no sabe relacionarse. Relacionarse es la llave del éxito. Si tú no te relacionas, si tú no sabes cómo relacionarte, no avanzas en la vida. Y la relación depende y es directamente proporcional a cómo te comunicas. La forma de comunicarte hace que la gente te atienda o te desatienda. Uh-huh. La forma de comunicarte, de presentarte, es la única manera que tienes como ser humano de que la gente tenga una primera lectura de ti. Entonces, ¿qué sucede? Tú debes cuidar tu imagen, debes cuidar tu comunicación, debes cuidar tus pensamientos. No solamente los jóvenes tienen esta escasez de formación, porque están en formación. Siempre digo que los jóvenes están en formación. Hay adultos, líderes, gerentes, dueños de empresas, a quienes les he dado talleres porque todo este conocimiento, toda esta formación que tuve en mi área periodística, en mi área educativa y en el área actoral, en las artes escénicas, pues las uní y doy talleres de comunicación asertiva.
talleres para este tipo de personas que entiendan que tienen una debilidad o que tienen una necesidad o que deben o quieren cumplir con algún objetivo. Yo necesito mejorar mi comunicación. Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees que necesitas mejorar? Bueno, no sé, porque me da miedo escénico, porque cuando tengo que hablar en una reunión, no sé, me sudan las manos y se me traba la voz, me tiembla todo y me da un dolor aquí en el estómago. Ah, ok, entonces ya tienes tú un punto de partida. Muéstrame quién eres, muéstrame qué quieres y yo te doy otra serie de puntos de partida para llegar al mismo objetivo, que es superar tus debilidades y hacerte un comunicador eficiente de acuerdo a tus intereses y necesidades. Correcto. Sencillo. ¿Qué es lo primero que necesitas entender? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién eres tú? ¿Eres un vendedor? ¿Eres bienes raíces? ¿Eres, no sé, eres un médico? Es que esto funciona. Es que es tan básica la comunicación que hay gente que no se para. Siempre se ríen. Este comentario siempre produce un tipo de risa. Hay gente que no se para ni en una reunión familiar, ni en un cumpleaños. Sí, es verdad. No se paran a brindar, no se paran a decir unas palabras, porque siendo ellos la razón de la fiesta, o de la reunión, o el agasajado, o el graduando, o lo que sea, no lo hacen. Me has hecho acordar cuando cumplí, bueno, tenía un amigo de infancia, cuando él cumplió 9 años, que fue como un mes y medio después que yo cumplí 9 años, que era la época de, no sé si en Venezuela hubo, pero la época de las chicotecas. Sí, claro. Que era, ¿no?, la discoteca de noche en tu casa, ¿no? La mamá ponía las luces, o sea, con psicodélicas. Que podía todo. Empezar desde la tarde. Sí, claro. Okay. Era como una fiesta infantil, pero después no apagaban las luces y todo. Obviamente en esa edad sin trago. Pero me acuerdo que hubo un momento en que literalmente todas las chicas sentadas en una fila, todos los chicos sentados en otra fila y el cumpleañero, como era el cumpleañero, era, oye, saca a alguien a bailar, saca a alguien a bailar. Entonces mi tía, que sabía cómo soy yo, me dijo, Dani, nadie baila, ¿qué hacemos? Ya, tienes que bailar tú. Sí, tienes que bailar tú y sácalo a él. Ya. Ok. Ya. Entonces voy y ya, pues yo también quiero bailar. Le digo, ya hay que iniciar la fiesta. Ya, y lo saqué a bailar nomás y ahí empezó la fiesta. Claro. Pero para mí, por ejemplo, era increíble que la gente no hiciera nada. O sea, ¿qué vamos a estar? 15, 20 minutos, 30 minutos y literalmente nadie se para. O sea, para gente como yo era inaudito. Ok, y estás hablando de un contexto sencillo. Unos niños en una casa, en un espacio controlado. Sí. Imagínate esa situación en un restaurante o en donde sea con adultos y es exactamente igual. Exactamente igual. Tienes miedo escénico, tienes miedo de comunicarte, tienes miedo porque tu voz no te gusta, porque ¿cuántas cosas enfrentamos para decir, no, yo no puedo hacerlo? En términos de comunicación, ojo. No, yo no. Mira, tienes que explicarle esto a la junta directiva. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no puedo explicar eso. Pero es que tú sabes más que nadie del proyecto. Justamente hay un tema interesante ahí, como tú dijiste, el tener miedo. En tu experiencia, ¿qué es quizás lo más común que encuentras como patrones de comportamiento en que la gente dice, tengo miedo? El tengo miedo es producto de... El miedo es fundado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El tener miedo es producto de cosas que te sucedieron, buenas y malas, que hicieron que tú en este momento no pudieses enfrentar una situación. Esa exposición cuando estás niño, que la maestra y los niñitos gritaban y se burlaban de ti, y la maestra te decía, no, tú no sirves para eso, o aprendiendo a leer te decía, no, tú no sabes leer, siéntate, o el otro. Gritos más, gritos menos, pero sucedía de alguna forma. Esa situación, como otras, hicieron que tú poco a poco aumentara ese temor, esa debilidad, y dijeras, no, es que yo no soy bueno para esto. Sí. Somos buenos para todo. Somos buenos para todas las cosas que nos propongamos hacer. Claro, y practicarlo y disciplinarlo y ser constantes, porque también por más talento que haya, si no hay disciplina... Y si no hay formación. Y si no hay formación. Necesitas formarte. Ah, pero es que el talento nace o se hace. Bueno, hay gente que tiene un talento, pero ese talento lo colocaron en una cancha, lo colocaron en un lienzo, lo colocaron en una escuela de canto, lo colocaron en alguna forma y se desarrolló. Entonces tampoco podemos pensar que la gente que no hace nada, pues quiere salir de la situación que pueda tener
de la nada. No, necesitas formarte. A cualquier nivel de tu vida, en cualquier etapa de tu vida necesitas formarte, porque eso es lo que te da las herramientas para tú enfrentar ese reto que tienes, superar esa debilidad. Comunicación, bueno, hay gente que no sé, que tiene miedo hasta de relacionarse con una persona para una situación romántica. Totalmente. Antes de tocar la situación romántica, porque también creo que es muy importante con el tema de relacionamiento y comunicaciones, para terminar la idea del tema profesional y educativo, a mí me pasa, o sea, yo siempre creo que cuando tenemos experiencias, aprendemos de otras personas, sea buena o mala, pero una vez de experiencia vivida, la experiencia ganada. Y ¿sabes a mí qué cosa me puede doler bastante? Porque así como tú has sido profesor bastante tiempo y también has dado talleres y todo, antes de pandemia en Perú yo daba conferencias. Ok. Y y a veces jurado, también me invitaron a hacer de marketing digital, ¿no? Y entonces iba a las universidades o institutos. Y me pasó un par de ocasiones en que, por ejemplo, frente a toda la universidad me habían abierto campus. Tenía estos chicos y había en el primer ciclo, me acuerdo, un grupo de chicos. Y el más, digamos, tranquilito, el más nerd, el más nervioso, que sabía su tema. El chico sabía su tema, pero era demasiado, era un grupo de 6 y él era el único que hablaba, pero hablaba con un nivel de nerviosismo que literalmente el chico hacía eso. Se estaba muriendo. Los otros encima, sus compañeros, a mí lo que más me dolía, que si no hubiera sido porque obviamente era un tema universidad, me tenía que comportar, les hubiera dicho, o sea, cállense la boca. Claro. Entre otras cosas, porque se burlaban de él sus propios compañeros de grupo. Ellos no hablaban. En un momento les dije, a ver, un momento, tú ya hablaste y con todo respeto quiero escuchar a los otros 5. Porque en verdad que yo preguntaba y el único que respondía era él, tanto que los otros volteaban, o sea, a ese nivel, que ni siquiera ellos sabían que él iba a responder. Wow. Y al final, cuando ya me tenía que tocar pasar a otro grupo, porque estaba en medio de un campus, te juro que di media vuelta ante los jurados, a los otros jurados le dije, espérenme un momento, voy, y le hice así, mi amor, tú lo hiciste muy bien, pero cree en ti. Sí. Está acá, cree en ti. Si tú crees en ti, tú vas a ser un gran profesional. Y me di la vuelta. Es así, tema de seguridad. Porque es un tema de seguridad. Uh-huh. Que no siento, que inclusive yo digo, si los profesores saben que este chico es así, porque obviamente lo deben haber visto en clase, ¿por qué las universidades a veces no preparan en todas las carreras, no necesariamente en comunicaciones, a que la gente se pueda afrontar? Porque finalmente en el día a día en la labor, todos tenemos que actuar profesionalmente y aprender a relacionarnos. Fíjate qué interesante lo que dices. ¿Por qué las universidades no preparan? Conservando las distancias y respetándolas, las universidades de Latinoamérica tienen una forma educativa, uh-huh. Una estructura en sus pensum. Y se relaciona mucho con el tema de comunicación. Por lo menos en Venezuela siempre tienes redacción, siempre tienes en diferentes carreras, siempre tienes, aunque sea una optativa que se llama oratoria, uh-huh. Una optativa, que se supone que van las personas de otras carreras o de otras facultades, quiero decir, para ver esa optativa. Te da un número de créditos, XY. El punto es, si tú entiendes, o el profesor, o el guía, o tu mamá, o tu papá, o tú mismo entiendes que de tu desarrollo comunicacional dependerá tu éxito, uh-huh. Que ahora lo transforman diciendo que el que más ven es el que más vende, el que más ven en las redes o en otros medios es el que más vende. Pero es probabilidad. Cuando lo ves y te enfrentas a la persona, te das cuenta que no hay contenido, exacto. Que no hay profundidad, que es marketing, respetando el marketing, por supuesto. Entonces, ¿por qué no me siento aludido? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú entiendes que la comunicación es la base de tu éxito, tú buscas comunicarte mejor, uh-huh. Y tienes que hacerlo necesariamente. Hay un tema con la escritura que la gente descuida y es, señores, así como usted debe comprarse un buen perfume porque debe oler agradable, de acuerdo a la ocasión, uh-huh. Usted debe comprarse un buen libro y leerlo.
usted debe comprarse un taller de lo que sea y fórmese, de lo que sea necesario para sus intereses y fórmese. Porque de esa manera es la única que tú tienes para poder hablar con propiedad. Investigar. No es el taller el que hará que tú seas mejor, no. Te encenderá esa chispa, como la universidad. Uh-huh. La universidad te da una carrera, perfecto. ¿Cuánto estudiaste? 4 años en otros países, 5 años en los nuestros. Pero eso es una chispa, eso no es un principio y un fin y ya, y no estudio más. No, tú tienes que de allí seguir estudiando y seguir investigando y seguir buscando ser más profesional, porque llega el momento en el que tú dices, wow, esta persona está diciendo 3 tonterías y dice que es profesional. Y también el círculo es importante, o sea, el círculo con el que te relacionas. Claro. Hace un par de días, creo que hace 2-3 días, no voy a entrar en política, pero alguien de los muchos políticos que hay en el mundo, para variar, dijo algo. Y una amiga se lo tomó por justamente habló sobre un grupo específico de personas. Y una amiga se lo tomó muy personal y obviamente comenzó en redes sociales, a despotricar contra esta persona. Y yo le digo, a manera muy personal, le digo, no te lo tomes personal, porque todos, dentro de todo, ignoramos algo en la vida. Podemos ser ignorantes, pero la diferencia está en que nos tenemos que rodear de personas en nuestro entorno, de personas que realmente quieran, que reconozcan ese pedacito de ignorancia que todos podemos tener en determinados temas y que quieran mejorar con respecto a eso. Exactamente. Y si tú como persona, dentro de tu tópico, dentro de tu tema, le digo, tú ya estás informando a tu comunidad, ya estás haciendo un gran cambio. Con información, porque te estás investigando, te estás preparando, ¿no? Estás haciendo un gran cambio. Pero no porque otros sean ignorantes en un tema, tú te tienes que tomar personal sobre algo, porque si no, todos nos vamos a terminar peleando todo el tiempo. Por supuesto, y no podemos seguir comprando la idea de los buenos y los malos, uh-huh. Porque pudimos jugar cuando éramos niños a los buenos y los malos, jugar a los roles, pero a través de la vida debes entender que no hay buenos y malos. Hay gente que piensa de una forma y tú pensarás de otra, o pensarás en el medio, pero no el extremismo, porque el ser extremo te lleva a solo mantener una postura. ¿Y cuál es la verdad? Uh-huh. La verdad no es única, la verdad es tu verdad de acuerdo a tu experiencia y a tu formación. Entonces, no quiero decir que tú no tienes la verdad, no, simplemente respeto tu verdad y continúo. Si podemos compartir, compartimos, si podemos separarnos, nos separamos. Basándonos en eso sucede situaciones extremas en las que no era necesario una polémica, no era necesario un perder tiempo, dinero y energía. Constrúyase, fórmese para que usted entienda qué es lo que dice esa persona. Uh-huh. Esa es mi recomendación. Siempre ha sido, si usted desconoce un tema o si usted quiere opinar acerca de un tema, por favor investigue. Por ejemplo, ¿por qué sientes, o también en tu historia dentro de los talleres, por qué quizás la gente tiene tanto miedo a ser ignorante o reconocerse ignorante? Yo, por ejemplo, hoy en día sí vamos a decir soy ignorante para varias cosas, porque no me voy, por más que digamos me gusta ver astronautas o me gusta, no me van a decir, ay, ¿cómo se construye un cohete en la NASA? Todos tenemos un nivel de conocimiento y un nivel de ignorancia en temas, es normal. Pero ¿por qué la gente tiene miedo de afrontarlo? O sea, en tu experiencia, ¿cómo lo vives? Porque vivimos en un mundo, ojo, en este cambio tecnológico, en este cambio social, en el que la competencia nos ha llevado a ser lo que tal vez no somos. Uh-huh. Hay gente que en las redes, digo en las redes por poner el perfil más barato, la vitrina más cómoda, son de una forma, pero en su vida personal no son así. No tienen lo que dicen, no hacen lo que dicen, no hacen otra cosa completamente distinta a lo que predican. Entonces, el miedo de la gente es precisamente no cumplir ese estándar que se ha impuesto a través de quienes marcan un nivel. Tú quieres estar en este nivel, tú debes tener esto. Tú debes tener un número de seguidores. Si tú tienes un número de seguidores, tú eres una persona importante. Sí. Pero qué contradicción
quienes tienen tantos seguidores no tienen tantos comentarios. Sí, también lo he visto. Entonces, esa suspicacia, eso me levanta esa suspicacia que me dice, esto no es tan real. Y también el tema de qué ofreces, ¿no?, dentro de ese contenido, porque se vuelve a veces tan superfluo o tan banal o tan rápido que vamos a lo mismo, ¿creas comunidad realmente o creas chismerío? ¿O creas momento de impacto viral? Porque en fin, pero... Fíjate el círculo, sí. y no quiero profundizar porque el tema de las redes sociales lo tengo bien guardado. El círculo es, produzco un material, la gente lo ve, lo consume, le gusta, eso debe de alguna manera convertirse en dinero. Pero el dinero, para llegar al punto del dinero pasa muchas cosas. Sí. Entre todas esas cosas, tú sigues haciendo el contenido. Tú sigues esforzándote, tirándote del techo, quiero decir, bailando. Sigues haciendo lo que tú quieres presentar, bueno o malo, para los ojos de diferentes personas. Y tal vez nunca logras alcanzar los números que tú quieres, pero ya te atrapó el sistema. Uh-huh. Y ya depende, tu estado de ánimo depende de un buen comentario, de un like. Hace poco una chica que trabaja para una estación, una muchacha muy bonita, bien presentada, le dijo a un actor que estaba entrevistando, ay, ¿qué le dijo? Le dijo algo horrible. Ay, sí, ¿cómo fue que viniste? No sé qué con el viniste. Y le escribí y le dije, caramba, señorita, mi sugerencia es que se prepare un poco más para que no ocurran este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, ay, no, es que era muy rápido, discúlpeme, no sé qué, y ta. Es más fácil la excusa. Pero wow, qué responsabilidad hay cuando tú te pones cuando tú estás frente a un micrófono, cuando estás frente a una persona importante, cuando estás frente a a tu mamá, a tu familia, a tu vecino, al que sea, y hablas mal, escribes mal. ¡Wow! Entonces, las redes sociales son esa licuadora humana que no importa lo que digas, dilo y avanza. Y el frontalismo también hacia el no pedir perdón, como dices, es la excusa. Ay. No, adelante. Quiero mostrar algo de anoche. Bueno, no sé si lo puedo mostrar. Sí, bueno, o sea, si llega a la cámara, genial. Si llega a la cámara, genial. Anoche, ¿dónde está? Aquí está. Anoche, en el noticiario de Telemundo, uh-huh, escribieron, tras 7 horas arrestan a hombre atrincherado. Y hombre con N. Ok. Entonces, wow, no estamos hablando de que es una... No se ve. Bueno, pero aquí está la prueba. No estamos hablando de que es una oración compleja ni nada, es un insert. Es esta banda que le colocan abajo para dar una idea de la noticia que se está desarrollando. Y colocas hombre con N. Y si te puedes equivocar, que equivocarse es humano, también sé que se puede corregir. Por supuesto, bueno. Pero entonces siempre se tapan con el tema de la inmediatez. No, es que se escribe muy rápido el insert. Es que no tienes personas con buen español para un noticiario en español. Ya. Uh-huh. Y tengo una colección. Ojalá esto lo vea alguien de Telemundo. Lo paso. Trabajo para Telemundo. Y quiero muchísima gente de Telemundo desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista artístico. Pero no es posible que la responsabilidad de dar un ejemplo se vea truncada por una persona que no sabe escribir y que está en una posición que no está instruida para estar en esa posición, para decirlo. Justamente eso voy. ¿Por qué el frontalismo de no asumir el error o el perdón? Porque prefiero decir perdóname a poner muchas excusas o trabas. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en personalidad de cada uno, ¿no? Mi personalidad es ser muy burlona. Y con mis amigos, búrlanse, o sea, los puedo chancar y que me chanquen y yo soy feliz. Y no te molestas. Y no me molesto. Ok. Exacto. Pero si siento que por A o B crucé la línea, yo les digo, yo prefiero que tú me digas a mí, oye, ya te pasaste. Pero ¿cuándo pasas la línea? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo sabes que pasas la línea? Hay gente que me lo muestra con su rostro, por ejemplo, porque, o sea, esta gente a ti te puede chancar bastante, ¿no? Pero por ahí estuvieron en su mal día y todo, tú dijiste 2, 3 líneas y le miras la reacción y dices, ok, no, perdóname.
¿no? Y de verdad es un perdóname porque somos amigos, pero si te llegué a ofender, tú sabes que mi intención jamás va a ser ofenderte. Era un simple juego. Era un simple juego, exacto. Y nos conocemos. En cambio, la gente que quizás no te conoce dice, ay, no dijo lo que dijo y es la Santa Inquisición, ¿no? ¡Crucifíquenla! Exacto. Y digo, a ver, porque yo creo que inclusive es una actitud psicópata. Ay, Dios mío. El hecho de querer, sí, ¿sabes qué cosa ha dicho esto? Por querer ofenderte y ofender hasta tu quinta generación. Y Publícalo. sí, y que se vaya y que la gente llore y llore sangre. No, o sea, no es... Porque a veces siento que la reacción del público es como si les hubieras dicho, claro, pero de su futuro y su pasado y de vuelta. Y en verdad no es así, o sea... Creo que uno, de nuevo, se puede confundir, errar porque es humano, pero también podemos decir, oye, si en algún momento crucé la línea con el público, si ustedes piensan eso o ha habido reacciones o malinterpretación, tengan entendido de mi parte que esa no es mi intención, porque jamás va a ser mi intención. O sea, yo que quiero hacer llorar a la gente, no hay forma. Es necesario corregir. Exacto. Es necesario para tu propio crecimiento. Nos estamos jugando y en algún momento veo cómo es parte de los talleres, de mis talleres, el lenguaje kinésico, el lenguaje kinestésico, las manías, los ademanes, todo te habla. Cuando la gente, todo te habla, el cuerpo habla más rápido que la palabra. Es verdad. Ténganlo por seguro. Entonces veo que no te gustó la broma, automáticamente, oye, disculpa, te toco o busco la manera, si tengo la oportunidad y la confianza, oye, disculpa, Daniela, por favor, no fue mi intención, sabes que estamos jugando, no pasará nuevamente. Ya. Y listo, y todos felices, y pasó. Ahora depende de ella la carga de, sí, está bien, pasó. Y no caer en el juego de el bueno y el malo, que es donde se desencadena todo esto que dices. No, públicalo, hay que leer. Ojo, tampoco podemos ser recurrentes en estar ofendiendo y perdonando. Exacto. Porque entonces ya caemos en un vicio o caemos en que, no, él es así, él le gusta ofender y después pide perdón. No, seamos sinceros. O sea, manejemos la comunicación de la manera más bonita. Si en algún momento fuimos ofensivos o no sé, alguna palabra, alguna mirada, volvemos al punto del cuerpo, cómo habla el cuerpo. No fue prudente, pues bueno, hay formas en las que uno con el cuerpo pues también dice, oye, disculpa, creo que no debí verte de esa manera. Sí, es un parte de aprendizaje de reconocer al otro. También quizás para personas que hayan practicado, también por eso es bonito estudiar actuación, han practicado actuación o han practicado oratoria se han vuelto en habilidades blandas, tienen esa posibilidad de quizás ser un poquito más abiertos a la escucha, y por escucha digo totalmente reconocimiento del cuerpo de la otra persona y poder interpretar algo, que además también es variable entre cultura, historia, lo que cada uno tenga, ¿no? De su bagaje, de sus países, de sus tiempos, ¿no? Que es diferente generación en generación, país en país, de religiones, de lo que sea, pero todas esas variantes existen y forman a un ser humano, y es normal. Entonces también eso es importante. Lo pongo de ejemplo, cuando yo empecé la relación con mi hoy esposo, sí tuvimos nuestras diferencias culturales. Lo he dicho siempre, mi esposo es americano, muy americano. Creo que no conoció a una latina antes en su vida. Y viene de... Son fríos. Son más fríos, son más directos. Es más, cuando yo... El neoyorquino, exacto. Cuando yo trabajaba en Sogras, y como ves que me gusta relacionarme con la gente y veía americanos así todo, yo sí, ¿qué haces acá? Bueno, yo me casé con un americano así, ¿de dónde? De Nueva York. El 99%. Uy. Esos, la actitud, ¿no? De los mismos americanos, hablando de los neoyorquinos, porque son más directos, es una ciudad quizás, bueno, él es de Long Island, pero más automatizado el ritmo de vida, ¿no? Un poco más fríos al ser más del norte, y no tienen este contacto directamente tan cercano como, por ejemplo, los floridanos con los latinos. Daniela, discúlpame, ¿qué hay de cierto que en los americanos neoyorquinos, así de la pulpa, no sé si ellos o todos, te saludan y no es necesario que respondas? Es el hola, ¿cómo estás?
pero es simplemente como un hola, ¿qué tal? No es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Los latinoamericanos regresamos el saludo. Ellos no te responden el saludo. Bueno, en mi experiencia creo que porque me he relacionado más con la familia directa y los amigos y no tanto con gente de afuera. O sea, siempre ha habido respuesta y siempre he sido afable. Pero después cuando he estado, y esto yo no lo hablo de ahorita, lo hablo de 2014, que fue la primera vez que yo fui sola a Nueva York, sí podía decir que era un 60-40, por ejemplo, con el tema de servicios y eso, que la gente más, fui a un montón de lugares turísticos por mi cuenta, pero como que la gente te observaba más, como que a ver de dónde eres, a simplemente devolverte al principio el saludo. Okay. Quizás porque están en un lugar turístico, muchos te decían, o sea, te devolvían el saludo. Pero sí sentía que había como que esa pausa de observarte. Esa pausa. Esa pausa. Esa pausa que dice tanto. Porque inclusive, en una época, en los 24, sí me encantaba a mí hacerme los cat eyes. Y yo fui en septiembre. Y toda la vida me han dicho, parezco Medio Oriente, parezco hindú, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo fui, me pasó un par de veces, por ejemplo, fui solo a un restaurante italiano. Y la persona dijo, eres italiana. No, soy latina. Olvídate que un poco más me tiró el plato de comida. ¡Wow! Fui a la Estatua de la Libertad. Bueno, tenía estos hand sanitizers que era como, no era spray, pero sí tenía un chisguete. Entonces, ¿tienes un spray en tu cartera? No tengo un spray en mi cartera. ¿De dónde eres? De Perú. No te creo. Pero, o sea, le dije, sácame tu ID, no tu DNI. Le muestro. Se lo llevaron 20 minutos. Perdí mi barco que me tocaba en ese momento, pero me dijeron que a mí y a mi compañera, que obviamente le estaba haciendo perder el barco, si realmente estábamos siendo correctas, nos iban a ayudar a ingresar al siguiente barco. Pero hicieron perder mi barco y por 20 minutos retuvieron mi DNI. Wow. Buscando que si realmente mi DNI era una cuestión real, ¿no? ¿Por qué? Por mi apariencia. Claro. Entonces, sí tengo esas experiencias que no creo que al final sean malas, son preventivas porque lo puedo entender por justamente temas históricos, pero sí siento que o cuando vas caminando por la calle, ¿no? Mucha gente pasa, por ejemplo, por mis situaciones recientes, digamos que yo me he estado cubriendo el cuerpo, ¿me entenderás? Porque sentía que en un momento la gente te empuja. Cuando estás en una zona de mucha calle es como que ni siquiera te observan para verte, sino que si ya tienen que pasar por tu costado y empujarte, lo hacen. Bueno, como en el metro. Exacto, como en el metro. Uh-huh. Exacto. Pero inclusive en la misma calle, en ciertas zonas que están como muy crowded, muy con gente. Entonces sí siento que es un poco el ritmo, porque es el ritmo de vida que tienen. En Long Island es más tranquilo porque es más residencial, no es más como la zona suburbana acá. Pero sí pasaba que justamente por la forma en como mi esposo finalmente es de allá, yo soy peruana, y sí tuvimos un par de discusiones al principio de nuestra relación, ¿no? Y hubo un momento en que le dije, mira, si yo pienso que tú eres como peruano, que tu origen de tus pensamientos es peruano, yo ahorita agarro mis cosas, me voy, ¿no? Porque lo vería por mi... Sí, por tu background, por tu conocimiento de cómo es el peruano. Exacto. Si tú estás pensando que yo te respondo de cierta manera porque soy americana, cosa que no soy, yo sé también tú me vas a lanzar por la ventana y chao. Entonces ponte a pensar que ni yo te respondo como una americana te responde, ni por más que quizás la selección de palabras es la correcta o incorrecta. Y lo mismo conmigo. Y creo que a partir de ahí nuestra relación fue mucho mejor. Ahora, para él, por ejemplo, dice que yo soy la mujer con la que menos ha discutido toda su vida. Para mí es el flaco con el que más he discutido en toda mi vida. Entonces es muy gracioso porque yo en verdad nunca he discutido con ninguna expareja. O sea, realmente una en un año. O sea, no. Pero es gracioso cómo funciona y cómo culturalmente nos llegamos a encontrar y querer encaminar la relación. ¿Me entiendes? Wow, has dicho varias cosas interesantes y partiendo de la comunicación asertiva, de cómo esa comunicación hace que tu vida fluya o no. Que tu relación de pareja funcione, que tu relación laboral funcione, que tu relación académica funcione, que tu desarrollo como ser humano funcione. Las pausas,
el lenguaje corporal, el mismo pensamiento, cómo ordenas tu pensamiento, hace la diferencia. Si usted aprende a ordenar mejor su pensamiento, usted se comunicará mejor. Su comunicación tendrá mayor efectividad, de acuerdo a lo que usted quiera hacer, pero eso sí, por lo menos dudas no quedarán. Exacto. No deben quedar ambigüedades, no debe decir que, pero ya va, ¿me quiso decir esto? O me dijo, o fue al revés, que no. Si usted sabe comunicarse, bueno, por eso coloco el ejemplo de escribir. Termino, si usted sabe comunicarse, usted tiene menos probabilidades de una discusión. Porque las discusiones son precisamente por diferentes factores que terminan en que no nos entendemos. No sabemos comunicarnos. Regreso al mensaje de escribir. Escribir requiere mucha más atención, mucha más energía, mucha más preparación, porque escribir nos mete en un marco de reglas, de normas. A nosotros nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a hablar. Correcto. Y ahí es donde la gente tiene toda esta gran debilidad. Y donde quienes hablamos de una forma, sonamos diferente y la gente dice, oye, qué interesante. Totalmente. Claro, porque cuando escribes, si no estás preparado, se te nota. Pero es que cuando hablas, como no estás preparado, se te nota más. Sí. Es peor. Y ahí es donde le digo a la gente, señores, bueno, usted no escribe bien, hay que mejorar ciertas cosas, pero por lo menos hay que saber hablar. Si usted aprende a hablar bien, a ordenar su pensamiento, usted aprende a escribir. Porque usted estructura la oración diferente. Ahora, una cosa que es muy importante para las personas, ya que hablamos también del tema relacionamiento, ¿qué tan influyente y cómo podemos romper con las cadenas que la familia puede tener para el desarrollo de un tema profesional? Me ha pasado en apoyar talleres de oratoria de profesores que, bueno, ellos eran los especialistas de oratoria, ver a los chicos. Y los chicos muchas veces, de nuevo, vamos a los patrones de comportamiento. Su historial no venía tanto cargado por lo que le estaba pasando recientemente, sino por cómo habían sido tratados en el ambiente familiar. Cállate la boca, cállate, no respondas. Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto, no hay diálogo, entonces tu palabra no vale nada, etcétera, etcétera, que hacen que la persona se vaya consumiendo. No solamente desde el hecho de que su voz, que quizás inclusive un caballero puede tener una voz grave y fuerte y potente, porque generalmente las voces de los hombres son así generalmente, se vaya a pi, 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 como el chavo, o que estos mismos chicos no sepan ni siquiera cómo decirte un hola, un chao, y peor aún, relacionarse con el sexo de su preferencia, digamos, no hombre o mujer, por dar un ejemplo. Ok, nosotros aprendemos patrones. No con esto entro en otro campo, pero en línea general nosotros aprendemos del ejemplo que vemos en nuestras casas. Lo bueno y lo malo. Nuestros padres, en la mayoría de los casos, no tuvieron formación para ser padres, ni para entender que tú puedes moldear a ese nuevo ser y llevarlo, de acuerdo a sus fortalezas, a un desarrollo exitoso de su vida. Desde cómo te relacionas con tu mamá, con tu pareja, que son su mamá y su papá, con sus hermanos, con sus amigos en el colegio, con sus profesores. Todo eso, todo ese cúmulo de experiencia, por supuesto, inyectando la comunicación allí, hace que tú aprendas cosas. Esa debilidad familiar que tú debes identificar en este momento, que es una de las primeras cosas que hago siempre en los talleres diagnósticos o en el taller evaluatorio, es para precisamente eso. Tú tienes la oportunidad de mejorarte, de mejorar tu familia, de mejorar tu ambiente familiar, para que ese ser que está formándose, tú puedas darle esto que estás aprendiendo, que es la buena comunicación, que no es se corta la comunicación, piérdete de mi vista. Sí. Toma este aparato porque eso es lo que tú necesitas. No, necesitamos conversar, necesitamos hablar, necesitamos escucharnos. Mira, estaré en tal cosa, mándame un mensaje, cualquier cosa. Mándame un mensaje. Ya no es llámame. Claro, ahora es mándame un mensaje. La comunicación se va cortando. La comunicación se va amoldando a esto, que es
una comunicación virtual, una comunicación que existe a través de un mensaje de texto, un mensaje de una plataforma cualquiera. Es que fíjate, el mismo éxito del mensaje del video en WhatsApp no ha tenido el impacto que se piensa, ojo, en términos positivos y normales. No ha tenido el impacto que debería tener porque tú no quieres que te vean. Totalmente. Ya mandar una nota de voz es un compromiso. Porque queda... Esa herramienta, esa evidencia. Esa evidencia queda en evidencia tu forma de hablar, tu tono, tu intención, tu carga en ese momento. Es más fácil escribir, te espero en la casa, ya. Es interesante cómo también el acortar estas formas, pero al mismo tiempo alargar los procesos. Porque en cierta manera, al decir no te atiendo en determinado tiempo, te atiendo en específico, siento que en lazos familiares también hace que se pierda un poco la comunicación. Sí. Y en lazos afectivos de pareja también. Sí, y eso repercute en tu desarrollo como ser humano, en tu forma de conquistar, en tu forma de relacionarte con profesores, en tu forma de relacionarte con personas guía. Puede ser un profesor, puede ser un vecino, puede ser un tío, puede ser quien sea, una figura guía que tú tengas. Así la conozcas o no la conozcas, tú te relacionas con una persona a través de un libro de esa persona. Entiendo que obviamente cuando uno empieza a salir con alguien no le vas a contar toda tu vida, tus miedos y todo, pero también porque hoy en día pasa, porque siento que pasa, que mucha gente llega a pareja o llega a salir 2, 3 meses y no cuenta sus objetivos de comunicación. Porque para mí eso también es importante. Cuando uno se relaciona en un lado de pareja, bueno, en general para la vida, pero en pareja, sí o sí planteas, estos son los objetivos, ¿por qué me comunico contigo? ¿No? En cierta manera, o sea, obviamente no es tan claro, no en un PPT, pero se lo dices. Bueno, pero eso sucede cuando tienes la experiencia y has pasado las situaciones que te han enseñado, debo hacer un checklist para esta nueva oportunidad. Claro. Cuéntame, ¿quieres tener hijos? Cuéntame, ¿quieres comprar una casa? Cuéntame, ¿quieres estudiar alguna carrera? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes algún secreto interesante? ¿Tienes algo relacionado a la vida sexual? ¿Tienes algo relacionado a la vida política? A la vida religiosa, tantos aspectos que se deben conocer de esa persona, pero que se ven truncados porque no existe la comunicación. Y la comunicación no existe porque no hay la confianza. Si tú tienes la confianza para saber comunicarte, tú lo dices. Eso sí. Es verídico. Verídico. Si tú sabes, Daniela, cómo decir las cosas, tú te atreves a decirlas. También es eso, porque al final del día o tienes todas las de ganar o también no tienes nada que perder. Porque si eres en esa parte sincero con esa persona y contigo mismo, ya ahí marcaste un punto de diferencia. Claro. Vas a acordar un episodio, no es mío, la experiencia es de una amiga, que llevaba ya 9 años de relación, le pidieron la mano, ¿no? Ambos católicos, se van a hacer su charla de preiglesia, ¿no? Que se acostumbran. Prenupcial. Exacto, la charla prenupcial, y hablaban de los objetivos, que la típica iglesia te dice, ¿no? Tus objetivos como familia, cuando tengan hijos, bla, bla. Interesante lo que ella me comenta, que ella se enteró, o sea, yo digo que 9 años y nunca lo hablaron. Ella se enteró que cuando ella se reprodujera, fuese madre, que ese también era el plan de ellos como familia, él no le gustaría que ella trabajara. Fíjate. Entonces yo dije, ¿qué han hecho durante 9 años? Porque esas son unas conversaciones que, por ejemplo, con mi pareja las he tenido desde que éramos, inclusive salientes, o sea, ¿me entiendes? Como cosas... Sí, en citas, en plenas citas. Claro, y también, bueno, quizás mi situación de nuevo, fue un poco diferente porque nos conocimos por Tinder. Después de un mes coincidió que pude volver a Estados Unidos y pude verlo físicamente y salimos 4 días. Wow. Y nos gustamos bastante, inclusive le presenté a mis papás mi primera foto oficial con mi esposo. Los dos salimos gordos, por eso no me gusta mostrarla, pero es como toda mi familia en un Fridays. Entonces, y de ahí tuvimos conversación 6 meses, pero con la idea de que en un punto uno de los dos viajara a un país del otro.
pero siempre teniéndolo claro. Si queremos seguir, no es para perder el tiempo, no es para ver solamente cómo nos va, sino para realmente intentar el querer tener algo a futuro. Si funciona o no, y es otra cosa. Daniela, ¿sientes que la efectividad de la comunicación que tuviste en 6 meses fue determinante para avanzar o no? Definitivamente. ¿Pudieron hablar lo suficiente en profundidad como para poder avanzar? Al menos, como obviamente está el tema de la virtualidad y no era cara a cara, si bien hacíamos bastante videollamada y todo, por lo menos sentar las bases de lo que queríamos ver en práctica. Okay. Y si lo veíamos en práctica, porque al final para mí era eso, ¿no? O sea, digamos, el tocar, el estar presente, el ver las reacciones no cara a cara, los comportamientos. Si lo que decíamos digamos, no boca a boca, se manifestaba en la práctica, se hacía tangible en la práctica, sí seguía para adelante. Se superaba. Exacto, se superaba. Entonces, para mí sí era importante ese balance porque es como si no sería político, ¿no? Te hago 1000 promesas y a la hora de la hora no se cumple. Entonces, sí sentía que más allá de la palabra se tenía que cumplir, claro, en determinado momento, ¿no? Pero no en un momento eterno. Claro. Fíjense en algo, y con esto no quiero condenar o no quiero que se tome mi comentario siempre en forma de condenar la virtualidad. Solo que la virtualidad no te permite la química, no te permite la energía, no te permite esa variante que es la persona completa. ¿Tardas más? Virtualmente sí, tardas más, por supuesto. Tú puedes hacer un taller, de los míos de hecho, y tardas, depende de ti más que de mí. Personalmente, la carga la puedo tener más porque soy quien está analizándote por completo, interpretándote por completo. En la virtualidad de una pantalla te interpreto siempre y cuando tú me permitas ver algo. Hay personas que le digo, ok, perfecto, levántese, aléjese y dígame todo eso parada o parado. Y la persona no lo hace. No lo sabe hacer o le da miedo. Entonces, imagínate si le da miedo a través de una pantalla. Completamente. Personalmente, ¿cómo sería? Entonces, en tu caso, la virtualidad fue como una fase de preparación profunda para al encontrarse, sí, es verdad. Sí, exacto. O sea, era mi checklist, ¿no? De cierta forma mental. Sí, lo que dijo se hizo. Se hizo y se fue cumpliendo, y en la convivencia lo que se tenía que solucionar se iba solucionando. ¿Y qué no se cumplió? ¿Qué sucedió en la virtualidad que no sucedió en la vida real? Bueno, yo creo que la virtualidad también... ¿Qué promesa hicieron los políticos? Yo creo que en la virtualidad a veces también uno se va por el extremo del amor y mundo de la fantasía. Y obviamente que no hay ese mundo de la fantasía en la convivencia. No, sí hay, pero son etapas. Son etapas. No, pero te digo una cosa, algo que quizás porque fue un tema express cuando convivimos, es que algo que me gusta mucho de Chris es que es muy real. Para bien o para mal, pero es muy real. O sea, él no te va a pintar que sí, que soy el galán, o quizás un poco lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, te lleva a comer al lugar más exclusivo. No. Me pintó, esto es lo que esto es lo que soy, esta es mi realidad. O sea, es... ¿Típico de los neoyorquinos? Sí, un poco, pero no de todos, diría yo. Porque también en Nueva York, como todo lugar con clases sociales, y también es un lugar de mucho consumismo, quien tiene más va a presumir más. Eso también es importante decirlo. O sea, porque también este país es muy consumista. Claro, y además como Nueva York, como Los Ángeles, como Miami, como la vida, como las redes. Dependemos de lo que vemos. Entonces, si usted quiere ser algo, no alguien, algo, usted muestra ser ese algo, que no necesariamente es verdad. Por ejemplo, algo que nadie cree, y lo sigo diciendo, mi esposo es bien renegón. Que eso, por ejemplo, en el mundo virtual cuando no existía, pero es bien renegón. Y yo decía, por ejemplo, siempre le decía, papá, me voy a encontrar con un hombre que no sea renegón como tú. Después mi hermano se volvió renegón. Me tocó otro renegón. Bueno, así funciona la psicología. Es verdad. Así funciona la psicología, para no entrar en ese campo. Y es gracioso, pero por ejemplo esa fue una de las cosas que creo que se omitió o no se cumplió,
no se mostró. No se mostró, pero que sí fue sorprendido en la convivencia, pero hemos sabido adaptarlo en su momento. Hay algo que siempre comento en esto de no se mostró, y es en el campo actoral. Es la oportunidad de mostrar cosas que no somos, o es la oportunidad de mostrar cosas que somos, pero que no nos atrevemos en la vida real. Podemos ser un poco más odiosos, podemos ser un poco más románticos. Entonces, ese mundo de las artes, con buena comunicación, porque el actor necesita conocer la comunicación efectiva, porque si no simplemente eres un actor más. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace especial? ¿Qué hace ese actor de Hollywood especial? Que le crees, que lo que dice tiene verdad en la palabra. Esa verdad se aprende. Se aprende porque puedes tener la verdad o porque puedes entrenarte para que suene realidad. Entonces en las redes o en cualquier plataforma de esta virtual, pues ves cosas y la gente afirma cosas que pueden ser verdad, pero hay que escucharlas personalmente o hay que escucharlo en vivo. Antes de ayer estuve observando a una psicóloga que quiere recibir el taller de comunicación y quiero verla en cómo funciona, y me metí en un live de ella y tiene cosas interesantes más allá de su materia, pero también tiene cosas que hace su comunicación muy dura porque suena regañona. Entonces, wow, qué increíble que la veía y la conozco y hemos compartido situaciones muy dulce. Pero verla en otra área, en su campo, o por lo menos en esa transmisión, en ese en vivo, sonaba muy dura, sonaba muy regañona. Y decía, wow, ya yo sé qué es lo que tengo que trabajar con ella, porque te van a enseñar y te van a enseñar regañándote, está como fuerte, porque automáticamente despiertas otros recuerdos. Un rechazo también. Sí, un rechazo, y los recuerdos de la maestra, los recuerdos de tu mamá, los recuerdos de tu tía, o la señora que te cuidaba, o lo que sea, en decirte, apréndetelo, lee, no sé qué. Somos lo que aprendimos desde niños. Y aparte también hay un proceso para sanar, creo, de las personas cuando hay procesos que son buenos, que hay que superar, ¿no? Para ya estar terminando un poco la entrevista, cuéntame qué herramientas tú crees que las personas que quieran comenzar antes, siquiera en su día a día, porque también es bueno decirlo, porque si uno, digamos, vas a un taller excelente, pero si mañana no lo aplicas, o sea, se acabó y porque pasa mucho, que el día a día la persona puede practicar o empezar, mejor dicho, con algo que le vaya rondando en la cabeza para después motivarse a hacer actuación o oratoria o talleres de comunicación. El principio es básico. Siéntese usted, háblese a usted mismo y en una hoja escriba cuáles son sus debilidades en la comunicación. No las conozco, no tengo ninguna, no sé. Bueno, pregúntele a alguien de confianza cómo lo escucha. ¿Cómo escuchamos a Miguel? ¿Cómo escuchamos a Daniela? ¿Cómo me escuchas? Bueno, mira, yo te escucho, no sé, un poco serio, te escucho un poco informal, te escucho que veo que te mueves mucho, o no te mueves. Eso les da una idea de cómo son ustedes a nivel comunicativo. Entonces, esa forma es un punto de partida para entender por qué no puedo dejar de moverme, o por qué estoy todo el tiempo tieso, o por qué miro para todas partes cuando estoy hablando, o por qué me pierdo en el tema, o por qué no hilo bien las ideas. ¿Por qué? Todas esas interrogantes se descubren cuando usted se sienta con un experto, con un profesional de la comunicación y le dice, explíqueme cuál es su inquietud. En esa primera pregunta, automáticamente se está analizando la persona. También creo que agregar que lo peor que uno puede hacer es mentirse a sí mismo. No, eso es lo peor. La peor mentira es la que te dices tú. O sea, se dice uno mismo, quiero decir. Sí, porque si uno se empieza a mentir a sí mismo, nunca va a mejorar. Y tampoco va a mejorar no solamente consigo mismo, sino con su relación, con su comunidad, su labor, su relación de pareja. Que todos, absolutamente todos tenemos algo que descubrir o autodescubrir en cada etapa de la vida. Porque también no todos, todos, si bien tenemos una base de valores de formación, también es importante decirlo, mientras más nos desarrollamos,
también aprendemos nuevas cosas. Y no está mal aprender, al contrario, está mal no aprender. Es muy sencillo, nosotros no somos los mismos que hace poco, nunca seremos los mismos. Nosotros cumplimos etapas en la vida y las etapas de la vida nos tienen que enseñar a superar, a mejorar, a ser una persona nueva. En cada etapa de nuestras vidas, con cada relación, con cada trabajo, con cada estudio, con cada mudanza, con cada día, es una oportunidad para que usted entienda que usted no es el mismo, ¿ya? Y tienes que mejorar. Y mejorar es tener conciencia de que, oye, quiero hablar mejor, quiero escribir mejor, quiero comunicarme mejor, quiero un mejor trabajo, quiero... No es el tema del dinero lo que hace que un trabajo sea más atractivo. Es el tema de la felicidad que te da. Esa es otra área que me apasiona mucho, el tema de la felicidad. Pero bueno, hay quienes piensan que el dinero es la felicidad y hay quienes pensamos que lo que haces que te hace feliz es lo que te produce dinero. No el dinero te produce la felicidad. Yo creo que hay que afrontarlo, exacto. O sea, dentro de este año que he aprendido mucho en las entrevistas, sobre todo al hacer entrevistas en el arcade con gente del estilo retro, ¿no? O sea, gente que tuvo hits en los 70s, 80s, 90s. Que obviamente cuando digo hits fue, oye, somos número 1 en 43 países el show, y en la época de los 90, donde no había transmisión online, era increíble. Uf. ¿No? Gente que, o sea, desde el día de hoy sus personajes fueron icónicos hace 50 años y ellos mismos, no frente a cámara, sino, o sea, directamente me lo han dicho, y para mí es una gran lección de vida, ¿no? Que justamente aprendieron que el dinero no era lo que les daba la felicidad, porque la fama que te da generalmente el dinero y la industria y todo, así como vino, en un momento se va. Y cuando se va, la caída es como en una montaña rusa. Se va con todo y a ver cuando la montaña rusa vuelve a subir, aunque sea por un tramito. Si es que sube, ¿no? Pero después se dieron cuenta que para que vuelva a subir, obviamente quizás no al rango de la cúspide, pero para que vuelva a subir a ese rango de balance en su vida, donde ellos se encuentren la felicidad, no tenían que volver a la cúspide de antes, porque también era muy abrumadora. Tenían que encontrar dentro de lo que ya habían conocido, ¿no? ¿Qué era lo que más les gustaba hacer y por qué lo estaban haciendo? Porque si bien, y en este caso quizás hablamos de la actuación, porque si bien puede ser la actuación, pero que realmente quiero estar en el último hit o quiero tener trabajo permanentemente. Y que me permita, y eso es muy importante, que me permita tener tiempo para lo que yo quiero desarrollarme como persona. Porque también cuando eres un súper, digamos, exitoso, hitazo, bla, 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 no puedes ir ni siquiera desvestido al supermercado. No puedes tener un mal día de cabello que te persigue en la cámara. Entonces, y puede influir. Quizás no tuviste el mejor día, quizás te peleaste con tu pareja, quizás ese día estabas posparto, no sé. Y llegaste al supermercado y te tienen que filmar y tienen que invadir tu vida privada y todo lo demás. En cambio, quizás en el otro periodo no alcances ese pico de fama, pero tienes estabilidad económica, tienes estabilidad de tiempo para con los tuyos, y mucha de esta gente encontró así su felicidad. Así es. Por favor, hablar rápido no es hablar bien. Tener muchos seguidores no es ser exitoso. Más allá de que eso produzca dinero, hay gente que se presenta en las redes y se presenta en los medios predicando o enseñando algo y no lo hacen bien, porque a nivel comunicacional no tienen buena comunicación. Entonces, usted puede ser el profesional que sea, usted puede buscar la felicidad donde quiera, usted puede dedicarse al oficio, a la profesión u oficio, pero si usted se comunica de forma deficiente, siempre será un tema para que hay algo que no me termina de gustar de esa persona. Hay algo que no será totalmente bien visto, porque su desarrollo no ha sido total, no ha sido pleno. Y estoy confiado, tengo la certeza y la confianza total de que la comunicación te lleva al éxito. Totalmente. Total. No hay otra forma de pensar que tú desarrolles tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu vida social
sino una buena comunicación y seas exitoso, porque eso es apresurar el proceso de caída. Completamente. Porque le golpeaste a una persona y te vio un periodista, o golpeaste o en un evento hiciste tal cosa. Siempre el tema del escándalo es por algo que hizo un famoso que no debía hacer. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Lo que él dijo, lo que él hizo, o la gente que lo está juzgando o está esperando que él haga algo malo? Sí, o sea, es una... Realmente que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Entonces la gente no entiende que si tú eres muy famoso, tienes mucha plata y lo que sea, pero sabes comunicarte, tendrás menos oportunidad de que la gente te condene por algo que hagas. Porque dirán, no vale, pero él es buena gente. No vale, pero fíjate que el hombre habla bonito, o la señorita habla muy bien y fíjate que tiene buen corazón. Hasta nos ven de buen corazón por cómo hablamos. Totalmente. Totalmente. O sea, no voy a despotricar contra influencers, pero... No, contra ellos no. No, pero sí me ha pasado experiencias que he visto, que obviamente ya en redes sociales todo lo que quieran, pero que si yo veo que no son buenos con el mozo, con el que te abre la puerta, o inclusive con gente que quizás no sea su fan, pero que pasó por ahí, o sea, ya para mí está porque las acciones marcan, más que lo que digan a veces frente a la pantalla, porque en la pantalla se les paga por ser buena gente. Pero obviamente no voy a generalizar, no todos son así, hay gente que es muy buena, pero también es momento de ponernos a pensar a quién admiramos, más que porque la gente no es perfecta. La gente no es perfecta y está bien que no sean perfectas, pero también hay que saber reconocer la humanidad de cada uno a un punto en que tenemos que respetar un poco lo que son, pero no tampoco irnos al punto del fanatismo de pensar, oye, son la máxima eminencia. Mira, caeremos en valores y antivalores y eso nos llevará a otra hora de compartir. He grabado con gente muy famosa de Hollywood. He grabado con gente muy importante de la sociedad. Económicamente hablando, con inversionistas, con gente de peso. Y sigo siendo Miguel Gómez. No he necesitado hasta ahora de publicar una foto con alguien, porque publicar una foto con alguien simplemente es un momento que tú te encontraste a la persona, no saben si grabaste, no saben si estaba en el automercado, no saben qué sucedió, pero tienes una foto, wow, ya eso es una foto con wow. No he tenido la necesidad, pero lo que quiero decir con esto es que dime de qué alardeas, y te diré de qué careces. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Por favor, gracias. En verdad que yo sé, dijimos, vamos a hacerlo cortito y nos extendemos porque así somos. Cuéntame cómo te encontramos en redes sociales, cómo también podemos escribirte para los talleres y las comunicaciones. Cuéntanos todo el Tengo 3 cositas en las redes sociales, 3 cositas nada más allí sueltas, así al descuido. Miguel Gómez Oficial, Miguel Gómez _oficial. Es mi Instagram. Al descuido, las personas que ven el par de videos que hay allí y he dado talleres a gente muy importante también, creo que 2 están por allí publicadas. El resto siempre trato de tener un acuerdo de confidencialidad. Hay personas muy importantes que no les gusta mostrar la debilidad de la comunicación o la vulnerabilidad de la comunicación. Pero bueno, respeto eso. Hay quienes me dicen, no, pero publica que le diste clase a este, que le diste clase al otro, o en plena clase, aquí estoy dándole clases. No. No necesito exponer a esa persona como un trofeo. Miren cómo tiembla, porque no puede decir hola. No, hay gente que no puede ni tomarse una foto. Lo sé. Entonces, esas personas se convierten en un referente, me convierten a mí en un referido importante porque son personas que manejan un medio, que manejan un grupo y, por supuesto, me he relacionado con gente que, gracias a Dios, ha sido productiva para ellos y para mí. En LinkedIn es mucho más profesional. Allí pueden conocer mi vida profesional, mi formación. Digo siempre que ese es mi perfil profesional. Y el IMDb, para quienes quieran conocerme como actor, pues bueno, ahí está mi historial artístico. Más allá de las fotos. Ay, mira, estuvo en esta serie, pero ¿por qué no tiene fotos? Porque cuando usted me escribe,
y me plantea un proyecto, es donde yo le muestro las fotos y con quién trabajé. Eso está genial. Son formas de relacionarse. Hay quienes dicen que el actor que no se muestra no se vende. Y prefiero decir, pónganme a prueba. Y ya. Totalmente. Bueno, ha sido realmente un placer. Ay, para mí también. Por favor, o sea, yo sé que después me van a decir, repitamos el plato, pero va a haber parte 2, va a haber parte 2 en algún momento. Para lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. No sé si normalmente se hace esto, pero bueno, No, sí. Hay que hacerlo. Sí, normal. Yo feliz. Somos latinos. Somos latinos. Qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y por compartir con nosotros. Y gracias a ti, Daniela, por esta oportunidad.